Domingo 28 de junio, 3 de la tarde del 2020. El tema de hoy es: mi Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Somos verdades de valor eterno. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo, desde San Juan de Pasto, Nariño, Colombia. El tema, una vez más, lo repetimos, es: mi Biblia dice. Hace algún tiempo, algún sacerdote de la Compañía de Jesús habló conmigo y él me decía, porque él era un sacerdote bastante extrovertido, muy acuciante en todos sus pensamientos, me dijo que si yo podría probarle a él de que la Biblia es la palabra de Dios, él sería uno de los nuestros. Y como en estos casos no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces todo pasó así. Y para dar comienzo a esta conferencia en que hemos dicho y la hemos titulado, mi Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Para poderlo comprobar tendríamos que tener textos bíblicos en que la Biblia habla sola, como el caso de la oración sacerdotal que está en el libro de los Números, el capítulo 6 y versículo 22 a 27, donde dice que Jehová Dios habló a Moisés. Significa que Dios hablaba, y como dice aquí el libro de los Hebreos, el capítulo 1 y versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado también. Entonces dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, por tanto no queda ninguna huella de duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Decimos eso a razón de que nosotros estamos vertiendo a nuestro canal y por él a nuestros oyentes, garantizando que lo que decimos aquí es sí y amén, palabra de Dios. No tenemos duda de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay en el mundo, no hay otro libro. Inventan cosas y dicen que la doctrina tal tiene tal libro y que otros tienen otro libro y que por acá. No hay libro más delicioso, ni más grande, ni más sabroso que la Biblia, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios sí o sí. Y si usted no ha oído leer la Biblia, si usted no ha leído la Biblia, usted no está en nada. Yo converso muchas cosas que son muy de la tierra, muy naturales, muy de momento. Trato de agarrarle los sentimientos a usted para que entienda. Usted no ha leído la Biblia, no ha oído que la Biblia dice, no tiene usted no está en nada. Hay una propaganda, o había una propaganda en algunas emisoras de radio,
acerca de una fábrica de confecciones tolimenses. Y puede que suene mal, pero yo no aguanto las ganas de explicarle a usted que si usted no ha leído la Biblia, no tiene una Biblia, no sabe lo que la Biblia dice, está como esa propaganda que yo le cito. Dice, si usted, dice la propaganda, si usted no está usando ropa confeccionada por Camaro, usted está desnudo. Es la propaganda. Y yo digo, si usted no ha leído la Biblia, usted no sabe de la Biblia, no entiende nada de la Biblia, usted no está en nada, usted está desnudo, usted no ha comido nada. Entonces, nuestro tema una vez más, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Hemos leído Hebreos 1:1 y podemos continuar en nuestro tema. El libro de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 3 en adelante, dice de la siguiente manera. Mateo 4:3 dice así: y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Esta Biblia, este libro. Y vamos a continuar hasta comprobar y hasta la saciedad. Y miramos lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, este es el pan. Ayer hablábamos acerca del alma. El alma se mantiene, se sostiene, se alegra, vive y vibra con la palabra de Dios. El alma vive y vibra con la palabra de Dios. Por tanto, nuestro tema es, la Biblia es la palabra de Dios. Hemos visto lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 1 y verso 1. Hemos visto lo que dice Mateo 4, 3, 4. Y hemos visto lo que dice Deuteronomio 8, 3. Y continuamos. Por ejemplo, cuando Dios se despide de Noé, en el capítulo 8 y versículo 15 del libro de Noé, del libro de Génesis, habló Dios a Noé. O sea, Dios siempre habla. Por ejemplo, en este tiempo se les estaba hablando y hablando la palabra de Dios, la que Dios ha hablado. Dios siempre habla. Y encontramos que en Éxodo 6:2 habló también Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Eso es Éxodo 6:2. Y habló Dios a Jehová, habló todavía Dios a Moisés y le dijo Jehová, yo soy Jehová. Seguimos teniendo en mente que Dios ha hablado siempre,
siempre Dios ha hablado. Y mire lo que dice aquí Éxodo 19, 19. Éxodo 19, 19. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Ahí está un diálogo Moisés, Dios y Moisés. Dios hablaba, Moisés hablaba y Jehová le respondía. Miremos lo que dice el capítulo 33 del libro de Éxodo. 33, el versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces esta es palabra de Dios, porque está mostrando de que Dios es el que está hablando, está diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y en el libro de Levíticos, el capítulo 1 y versículo 1 del capítulo 1 del versículo 1 de Levíticos, dice así: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuna, haréis vuestra ofrenda. Entonces está hablando y ordenando. Habla porque hay que hacer algo, hay que impedir que se haga algo. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La voluntad de Dios, lo que quiere Dios que no hagamos o que la hagamos. Que nos alimentemos de su palabra para que tengamos fuerzas para vivir este tiempo. Para enseñarnos algún ritual o para que no hagamos ningún ritual. En el libro de los Números, el capítulo 3 y versículo 1, dice de la siguiente manera. Números 3 y versículo 1. Dice así, Números 3:1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Palabra de Dios. Dios le habló en el monte Sinaí. Les dice cuándo y cómo le habló y por qué le habló. Veamos lo que dice el libro de los Números en el capítulo 26 y versículo 1. 26:1. Números 26:1, y dice: aconteció después de la mortandad
que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, repito, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo. Entonces, Dios le está hablando en cada situación. Miramos lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 1 y versículo 6. Deuteronomio 1, versículo 6. Dice así: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. De tal manera que Dios nos sigue mostrando, nos sigue enseñando que Dios ha hablado siempre y por tanto esta Biblia es la palabra de Dios. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 17, Éxodo capítulo 17 y versículo 14 dice de la siguiente manera: (17:14) dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, este libro. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios le dijo a Moisés, escribe un libro. Éxodo 17:14. Esta Biblia, escribe. Es palabra de Dios. Cualquier precio que le pidan a usted por una Biblia es muy barato. Decía yo que por el año 1300 un número del Nuevo Testamento te costaría 15 años de trabajo y la gente lo pagaba. Dios entonces dice, escribe para memoria un libro, una Biblia. Ahora, la Biblia es el libro que más sabe. Nadie sabe más que la Biblia dice. Según Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Y versículo 1. Dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Si usted quiere saber de Adán y de las generaciones, usted tiene que abrevarse de un libro, de ese libro que se llama la Biblia. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Este es el libro de las generaciones. De tal manera que la Biblia es el libro más antiguo. Está hablándonos de las generaciones de Adán. La Biblia es el libro que más sabe. Así nos dice el capítulo 24 de Éxodo, versículo 7. Miremos a ver qué dice Éxodo 24, versículo 7. Dice así: y tomó el libro del pacto y lo leyó.
este libro a oídos de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y las obedeceremos. Éxodo 24:7. Y tenemos ahora Éxodo 15:26. Diga conmigo: la Biblia es el libro que te puede bendecir hoy si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Éxodo 15:26, y lo leemos. Éxodo 15:26. La Biblia es el libro que te puede bendecir hoy si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Éxodo 15:26, y lo leemos. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, esta Biblia, la palabra, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hasta aquí le he hablado sobre el tema. Mi Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Les deseo bendiciones desde lo alto, tranquilidad, si usted se mantiene en la esperanza de que Dios ha de bendecirlo hoy y siempre. Le deseo todo bien, toda bendición, bajo la potestad del Todopoderoso, Jehová nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias por habernos escuchado, y podemos orar la bendición sacerdotal que dice: Éxodo fue leído, y ahora pronunciaremos el libro de los Números 6, 22 a 27, y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. No se olvide de que usted ha tenido que siempre aplicar el sello del Dios vivo, según lo que dice Apocalipsis 7, 2, 3. La tau, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 y 6. Aplíquese la tau, que es el sello del Dios vivo. Aquí hacemos lo que su palabra dice y somos felices por eso. Hasta pronto. Amén.